Voz de la Patria Grande. El ejército ruso continúa avanzando en la provincia fronteriza de Kursk, donde ha logrado desalojar a las fuerzas ucranianas de varias localidades, según informó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Los datos indican que nuestras tropas están avanzando con éxito. La dinámica es buena, afirmó, destacando el progreso en la recuperación de territorios bajo control ucraniano. El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó este miércoles la liberación de 5 asentamientos en la región. En el transcurso de las operaciones ofensivas, las fuerzas informaron la eliminación de más de 260 soldados ucranianos y la destrucción de varios equipos militares, incluidos tanques, vehículos blindados y piezas de artillería. Las fuerzas ucranianas han comenzado a retirarse de la provincia rusa de Kursk tras la interrupción de sus líneas de suministro y el avance del ejército ruso en la región. Según se informó en el día de hoy, algunas de las brigadas más pesadas de Kiev se replegaron hacia territorio ucraniano, acelerando una retirada que se venía gestando desde hace semanas. El punto de quiebre se produjo el 25 de febrero, cuando un ataque de drones rusos destruyó decenas de vehículos ucranianos en una base logística clave. Según fuentes rusas, la falta de abastecimiento dejó a las tropas en una situación insostenible, lo que precipitó su repliegue. El viceministro de Defensa de Polonia confirmó la reanudación del envío de armamento estadounidense a Ucrania a través del centro logístico en Jasionka. En paralelo, la directora de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, Tulsi Gabbard, anunció que Washington también ha retomado el intercambio de datos de inteligencia con Kiev, decisión que, según sus declaraciones, acerca el fin del conflicto. La reactivación de los suministros se produce un día después de que Ucrania aceptara la propuesta de Washington de una tregua de 30 días condicionada a la aprobación de Moscú. Las negociaciones se llevaron a cabo en la ciudad saudita de Jeddah en el primer encuentro formal entre funcionarios estadounidenses y ucranianos tras la controversia entre Zelensky y Trump en febrero. El ejército ruso ha sufrido pérdidas significativas en Ucrania en el último día. Se calcula que murieron 1.430 soldados rusos en batalla. Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las bajas totales desde el inicio del conflicto del 24 de febrero de 2022 hasta hoy se estiman en cientos de miles de soldados, incluidos varios miles solo en un día. Además, las Fuerzas Armadas de Ucrania han destruido miles de tanques, vehículos blindados de combate, sistemas de artillería, lanzacohetes, unidades de defensa aérea, aviones, helicópteros, drones, misiles de crucero, buques, submarinos, vehículos de motor y equipo especial. Estos datos se están actualizando constantemente, según afirma el Estado Mayor ucraniano en su comunicado. Ucrania denuncia que más de 600 niños fueron asesinados desde el inicio de la guerra. Hasta la mañana del día de hoy, 600 niños han perdido la vida y otros 1.788 han resultado heridos, según informó la oficina del fiscal general a través de Facebook, citando datos de los fiscales de menores. En total, se han registrado más de 2.390 bajas infantiles desde el inicio del conflicto. En los últimos días el conflicto ha provocado varias tragedias. El 11 de marzo 2 chicos murieron y uno resultó herido en la región de Donetsk. El 8 de marzo una adolescente fue herida también en Donetsk y el 7 una niña resultó herida en Pokrovsk. Bueno, también ese mismo día 7 niños fueron heridos también en Donetsk. Estos eventos destacan el impacto continuo del conflicto en los niños ucranianos.
Ataques rusos alcanzan a efectivos de Kiev ante su repliegue de Kursk. La Guardia Nacional de Rusia, Rosguardia, ha difundido este miércoles un video que muestra cómo las fuerzas especiales del organismo siguen derrotando a las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el distrito de Sudzha, ubicado en la provincia rusa de Kursk. En la publicación, se detalló que militares del grupo de tropas de Rosguardia junto con unidades del Ministerio de Defensa de Rusia impactaron al ejército ucraniano que, incluidas algunas de sus brigadas más pesadas, ha emprendido la huida de la zona ante la interrupción de sus líneas de suministro y los avances de las tropas rusas tras semanas de intensos combates, según Forbes. Además, el organismo indicó que las tropas rusas lanzan drones kamikazes que alcanzan a las unidades ucranianas, así como a los equipos abandonados. La Rosguardia también comunicó que realiza tareas de cobertura y escolta de operaciones de artillería. Los operadores de los vehículos aéreos no tripulados de Rosguardia realizan continuos reconocimientos aéreos, detectan los movimientos de las fuerzas en retirada de los ocupantes ucranianos y determinan las rutas más favorables para el avance exitoso de los grupos de asalto de las Fuerzas Armadas rusas, reza la publicación. El miércoles, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que el ejército ruso está avanzando con éxito en el desalojo de las fuerzas ucranianas de la provincia rusa fronteriza de Kursk. Esta jornada, el Ministerio de Defensa ruso comunicó que sus tropas han liberado otros 5 asentamientos de la provincia de Kursk. Despliegan la bandera de Rusia en ciudad clave de la provincia rusa de Kursk. La ciudad de Sudzha llevaba ocupada por las tropas de Kiev desde agosto de 2024. La bandera rusa fue izada en la administración de la ciudad de Sudzha, ubicada en la provincia rusa de Kursk, reporta RIA Novosti. La ciudad fue ocupada por tropas de Kiev en agosto del año pasado, pero, después de semanas de intensos combates, las formaciones ucranianas, incluidas algunas de sus brigadas más pesadas, han emprendido la huida de la provincia de Kursk, tras la interrupción de sus líneas de suministro y los avances del ejército ruso. En los últimos días, el ejército de Rusia ha liberado varias localidades en la provincia de Kursk, Mala Yalonia, Cherkasskoye Porechnoye y Kosytsa, entre otras. Además, desde el Ministerio de Defensa del país informaron este martes que las tropas rusas han logrado liberar recientemente otras 12 localidades en la provincia, así como más de 100 kilómetros cuadrados en la zona. Putin celebró una reunión en punto de control de la agrupación de tropas de Kursk, y el 86% del territorio de la región de Kursk, que estaba ocupado por las Fuerzas Armadas de Ucrania, ha sido liberado, detalló el jefe del Estado Mayor General de la CFFA y el primer viceministro de Defensa ruso, Valery Gerasimov. El presidente ruso, Vladimir Putin, celebró una reunión en uno de los puntos de control de la agrupación de tropas de Kursk, según informó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Nuestra tarea es derrotar al enemigo atrincherado en la provincia de Kursk lo antes posible, en el menor tiempo posible, declaró Putin. Rusia tratará como terroristas a los soldados ucranianos capturados en la provincia de Kursk, subrayó el presidente ruso. A su vez, el jefe del Estado Mayor General de la CFFA y el primer viceministro de Defensa ruso, Valery Gerasimov, informó al presidente Vladimir Putin que las tropas rusas han liberado más de 1.100 kilómetros cuadrados de territorio en la provincia rusa de Kursk. El 86% del territorio de la región de Kursk, que estaba ocupado por las Fuerzas Armadas de Ucrania, ha sido liberado, detalló Gerasimov. Las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron más de 68.000 personas y más de 7.000 unidades de equipamiento. Las tropas rusas han liberado más de 1.100 metros cuadrados del territorio de la región de Kursk. La agrupación ucraniana en Kursk está aislada y está siendo destruida sistemáticamente, señaló Gerasimov. Los militares rusos cruzaron la frontera en varios lugares y entraron en la provincia ucraniana de Sami, agregó. La tarea de derrotar a las Fuerzas Armadas de Ucrania en la provincia de Kursk y llegar a la frontera estatal se completará lo antes posible, aseguró el jefe del Estado Mayor General de la CFFA. Anteriormente, Peskov declaró que el ejército ruso está avanzando con éxito en el desalojo de las fuerzas ucranianas de la provincia rusa fronteriza de Kursk. Esta jornada, el Ministerio de Defensa ruso comunicó que sus tropas han liberado otros 5 asentamientos de la provincia de Kursk. La Guardia Nacional de Rusia, Rosguardia, ha difundido este miércoles un video que muestra cómo las fuerzas especiales del organismo siguen derrotando a las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el distrito de Sudzha, ubicado en la provincia rusa de Kursk. Un minuto en la tubería, así era el ánimo de soldados rusos durante el histórico operativo en la provincia de Kursk. Los militares rusos pasaron 4 días en una tubería de gas para atacar tras las líneas enemigas en la provincia rusa de Kursk, una ofensiva que provocó importantes pérdidas entre las fuerzas ucranianas y permitió la liberación de parte del territorio ocupado por las tropas de Kiev. El jefe de la República Rusa de Chechenia, Ramzan Kadyrov, ha difundido este miércoles en su canal de Telegram un video grabado por militares rusos en una tubería de gas en la provincia de Kursk en el marco de la operación contra las fuerzas ucranianas, denominada extraoficialmente Flujo. En la grabación, los hombres están de buen humor, sonríen y muestran cómo pasan su descanso. Los soldados utilizaron una tubería vacía de un gasoducto, que antes suministraba gas de Rusia a Europa a través de Ucrania.
En el operativo, que duró varios días, participaron más de 800 militares de diversas unidades del ejército ruso. Según el jefe checheno, la operación pasó a la historia como una de las más valientes y eficaces, ya que gracias a ella las tropas rusas lograron romper la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, Kadyrov indicó que en ella participaron también militares de las Fuerzas Especiales Akhmat del Ministerio de Defensa de Rusia, en particular, desde el Grupo Aéreo. Durante 5 días, nuestros soldados se movían sigilosamente a lo largo del gasoducto, colándose en la retaguardia del enemigo. Descansando de vez en cuando, ganando fuerzas, recorrieron a sangre fría 15 kilómetros en las condiciones más difíciles, subrayó el jefe de Chechenia. Una vez alcanzado el punto final, los militares asestaron un golpe fulminante al enemigo. La operación fue audaz, pero sobre todo increíblemente eficaz. La máxima preparación, determinación y coherencia de los militares les permitió alcanzar el objetivo y asestar un golpe aplastante al enemigo, agregó. El miércoles, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que el ejército ruso está avanzando con éxito en el desalojo de las fuerzas ucranianas de la provincia rusa fronteriza de Kursk. Esta jornada, el Ministerio de Defensa ruso comunicó que sus tropas han liberado otros 5 asentamientos de la provincia de Kursk. Voz de la Patria Grande.